Buenas tardes, estudiantes. Ahora lo que nosotros vamos a hacer va a ser reforzar los últimos contenidos ya para la prueba de diagnóstico. Ya uno de esos contenidos tiene que ver justamente con el que estamos viendo acá, que es fracciones. Ya acá, como dice en el título, ¿cierto? Es fracciones. ¿De qué manera vamos a reforzar esos contenidos? Ya la primera guía corresponde a la guía de contenido de fracciones y el resto de los contenidos ya está en un PPT, en un PowerPoint, en donde de esa forma se va a reforzar ese contenido. Entonces, primero vamos a realizar la clase de esta guía y posteriormente vamos a realizar la clase en el PowerPoint. Y de esa manera ustedes lo van a tener que hacer cuando estudien estos documentos en sus casas, ¿ok? Entonces, bueno, el PPT tiene la materia de la multiplicación y división de decimales por un natural, tiene expresiones algebraicas, ecuaciones y además tiene también la clasificación de triángulos y finalmente los ángulos entre paralelas como ángulos opuestos y correspondientes, ¿ya? Ok, chicos, les comento, el objetivo de la clase, bueno, primero es conocer y comprender las diferentes representaciones de las fracciones, ya posteriormente vamos a conocer cómo calcular fracciones que son equivalentes ya a números mixtos y también a otras fracciones, y finalmente las operaciones vamos a saber cómo, o vamos a recordar en realidad cómo aplicar la suma y la resta, cómo se resuelven las sumas y las restas, ¿ok? Entonces, para eso primero tenemos que entender qué es una fracción, ¿ya? Una fracción, chicos, corresponde a la división, ¿ya? Es una división representada de forma de fracción, ¿ya? Entonces es dividir un entero en partes iguales, ¿cierto? Y donde vamos a considerar la parte que está en el numerador. Por ejemplo, si yo digo que voy a dividir A es a B, como está acá en el ejemplo, yo divido el entero en B partes y voy a considerar A partes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tengo una pizza, una rica pizza, ¿cierto? Pero esta pizza está dividida en 8 partes, ¿ya? Entonces yo voy a dividir, o ya está dividida en 8 partes, ¿ya? ¿Y cuántas voy a considerar? Una, porque es el numerador y nosotros queremos considerar solo una parte que es la que me voy a comer, ¿ya? Entonces, como se puede ver, se logra visualizar como una pizza las fracciones, ¿ya? Esa es una de las representaciones pictóricas que se puede hacer al respecto de fracciones, ¿ya? Otra de las representaciones, ¿cierto?, que se puede hacer de las fracciones tiene que ver cuando yo represento en un entero. Ya recordemos que este entero puede ser de forma cuadriculada, puede ser un círculo, puede ser, no sé, un triángulo. Depende siempre de la figura que yo lo quiera armar. Ya acá yo lo hice con un rectángulo, ¿ok? Entonces, para representar fracciones en un entero, ya como se decía, yo tengo el entero y lo tengo que dividir en el denominador, ya que son 5 y tienen que ser 5 partes iguales. Entonces ahí se ve que con amarillo, ¿cierto? Yo hice ahí 4 divisiones y tengo 5 espacios, ¿ya? Y el entero está marcado con rojo porque eso corresponde a todo el entero. Cuando uno habla de entero corresponde a la figura completa, ¿ya? Entonces yo divido ese entero en 5 y voy a considerar 4 partes. ¿Y de qué forma se consideran? ¿Ya? O sea, ¿de qué forma se hace visible que uno dice que considera algo? Es como pintándolo, ¿ya? O podríamos rayarlos, hacerle cualquier cosa para hacer la diferencia. Entonces yo ahí voy a considerar 4 enteros, ¿ya? Que ahí los tengo. Son 4 de estos cuadraditos que están pintados, ¿ya? Entonces esa fracción que está ahí es 4 quintos. Esa es la representación en un entero, ¿ya? Recuérdenla porque después la van a utilizar. Otra forma, chicos, de representar, ¿cierto? Fracciones ya es como números mixtos, ¿ya? Recordemos que el número mixto es un número que se representa de esta manera, ¿ya? Donde el 1 corresponde al entero y el resto es esto es un entero, un medio. Así se dice el número mixto, ¿ya? ¿Y de qué forma se va a hacer? Si yo lo estoy representando pictóricamente con enteros y estoy diciendo que el 1 corresponde a un entero, es porque yo voy a tener 2 enteros, pero uno de esos está completamente pintado, porque tengo 1, ¿ya?
Entonces, uno de ellos está completamente pintado porque tengo el entero. Y posteriormente se representa, ¿cierto?, la fracción. Y se hace de la misma manera que lo hicimos acá, ¿cierto? Pero acá yo voy a tener el mismo entero, ¿cierto? De lo anterior. ¿Y qué voy a tener? Que es un medio, por lo tanto lo voy a dividir en dos partes, ¿cierto? Y voy a considerar solo una, que es la que está pintada en naranjo. Entonces, considero toda este entero, porque es un entero, ya si fueran dos, aquí habrían dos de estos enteros, dos pintados, ¿ya? Y un medio en fracción está representado acá, que voy a considerar solo la mitad de esta parte, ¿ya? Entonces, un entero, un medio, se representa de esta forma pictóricamente o utilizando enteros, ¿ya? A ver, miren. Vamos a hacer la representación de otro para que no les quede duda, ¿ya? Entonces, miren, si yo tengo dos enteros, 3/4, ¿ya? Yo voy a dibujar el primer entero, ¿cierto? Y este entero yo tengo que, bueno, la fracción que está acá es dividido en 4, entonces aquí yo voy a dividir en 4, ¿ya? 1, 2, tienen que ser partes iguales, ¿ya? Pero acuérdate que yo tengo dos enteros, entonces ahí hay un entero que está pintado totalmente, aunque esté dividido, ¿ya? Nuevamente hago otro entero, lo divido en 4 y vuelvo a pintarlo todo porque necesito dos enteramente pintados. Y ahora es cuando viene la fracción. Vuelvo, ¿cierto?, a hacer el dibujo, ¿cierto? Lo divido en 4, pero aquí voy a pintar ¿cuántos? 3. 1, 2, 3. Y ahí este número decimal se representa de esa manera como pictóricamente o con enteros. ¿Ok? Ok. Cualquier duda, chicos, me la pueden hacer llegar al correo, ¿ya? Ahora, chicos, es importante comentarles que los números fraccionarios ya también se representan como números mixtos, que era lo que estábamos viendo a continuación. Pero esto es como se pueden representar de esa forma, ya que es pictórica, o también en la recta numérica, que tanto hemos visto nosotros, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo representar en la recta numérica. Ya, mira, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. El entero corresponde a un avance hacia un número entero. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver, por ejemplo, y dice que acá yo tengo un entero, un medio, ¿ya? El entero dice que es el avance completo, ¿ya? Si lo pueden ver ahí, es el avance completo, o sea, yo voy del 0 al 1, ¿ya? Y posteriormente la fracción es una parte de la recta y se trabaja igual como si fuera un dibujo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que entre el 1 y el 2 yo voy a dividir en la cantidad que aparezca en el denominador, que es 2. Entonces ahí yo ya dividí, ¿cierto? Y ahí tengo un espacio y tengo el otro. Por tanto, yo avanzo medio solamente y ahí ya tengo ahí ubicada la fracción un entero, un medio. Vamos a ver. Veamos acá otra representación, ¿ok? Para que les quede un poco más claro. Si yo tengo, supongamos que tengo dos enteros, un tercio, ¿ya? ¿Yo qué voy a tener? Voy a tener que voy a dibujar la recta numérica, ¿ya? Bueno, aquí voy a partir inmediatamente con el 0, ¿cierto? Voy a poner acá el 1, el 2. Entonces aquí voy. Dice que cuando ahí aparece un 3 es porque yo tengo que dividir esto en tres partes. Entonces yo divido y ahí me quedó una parte, otra parte, tres partes. Bueno, ahí vamos ahí. Ya, si aquí lo pudiéramos alargar más, quedaría hasta I, ¿cierto? Porque sería... Ya. Entonces, acá dice que el entero son los avances. Entonces, si el entero es el avance, ¿yo qué voy a hacer? Avanzo completamente.
hacia el 1, completamente hacia el 1. Lo voy a hacer acá, completamente hacia el 1. Ese es el primer avance. Ahí hay 1 y aquí llego hasta el 2. ¿Por qué? Porque son dos enteros. Entonces, el 2 me marca 1, 2. Y ahora tengo que ver cuánto voy a necesitar. Es un tercio. Entonces aquí el 2, con el 3 que aparece acá, ¿cierto? Ya está dividido. Entonces yo necesito llegar al 1/3. Y acá yo tengo 1/3, 2/3. Y acá tengo el 3/3. Bueno, que es el 3. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Me va a quedar ubicada en este lugar la fracción. Perdón, el número. ¿Por qué? Porque avanzo 1/3 solamente más. Entonces, ahí me va a quedar ubicada el número mixto 2, 1/3. ¿Ok? Luego, chicos, lo que vamos a tener que ver, ¿ya? Es cómo determinar fracciones equivalentes, ¿ya? Chicos, para determinar fracciones equivalentes, lo que vamos a hacer va a ser dos formas. Una se puede hacer multiplicando, ¿ya? Otra dividiendo. Acuérdense que esta multiplicación y esta división ya se hacen tanto en el numerador como en el denominador, ¿ya? También de lo que se puede hablar es, por ejemplo, de lo que se puede hablar es que si yo multiplico, yo voy a amplificar y si yo divido, se llama simplificar, ¿ok? Pero en este minuto veámoslos como multiplicando o dividiendo para no generar confusiones, ¿ya? Entonces, miren, si yo tengo una fracción, la fracción la voy a dividir si es que, por ejemplo, yo tengo acá una fracción, 6 y 8, ¿ya? Si yo tengo que miro el 6 y el 8, ya, y existe un número que yo al mirar el 6 y el 8, a ambos los divida igual. O sea, si existe un número que divida al 8 y existe el 6 y ese es el mismo número y dé un resultado exacto, efectivamente aplico la división. Y yo voy a tener acá que existe ese número porque es un 2, ¿ya? El 2 va a dividir al 6 y al 8, ¿cierto? O simplifica al 6 y al 8. Y si yo lo veo acá, si yo aplico la división, ¿cierto? Me va a dar 3 arriba, porque digo 6 dividido 2, eso es 3, 8 dividido 2, eso es 4. Y esta ya es una fracción irreductible. ¿Por qué irreductible? Porque el 3 y el 4 no se pueden dividir por ningún otro número en conjunto. Ya no hay ningún número que divida al 3 y que también divida al 4 y que les dé un valor a cada uno. ¿Ya? Entonces, miren, recordemos que eso es si se puede aplicar una división del mismo número para el numerador y para el denominador, genial, porque tiene que ser exacta, ¿ya? Entonces, si se puede aplicar, ahí tiene entonces que utilizar la división, ¿ya? Entonces, por lo tanto, 6 octavos y 3 cuartos son fracciones equivalentes, ¿ya? Y eso es lo importante, porque eso es lo que estamos buscando, las fracciones equivalentes, ¿ya? El otro método que les comentaba era cuando yo voy a tener una multiplicación, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo tengo una multiplicación, tenemos la siguiente fracción, ¿cierto? Por ejemplo, esta es 1/3. Yo no puedo aplicar la división porque no hay un número que al dividirlo en 1 y al dividirlo también en 3 me dé un número exacto en cada uno. No existe. Entonces, por eso se aplica la multiplicación. Entonces, la multiplicación puede ser cualquier valor. O sea, yo puedo amplificar esto por cualquier valor, pero en este caso se va a elegir o se eligió el 2, ¿ya? Entonces yo voy a amplificar por 2 o multiplicar por 2 el numerador y el denominador, ¿ya? Y ahí me da 2/6. Y ahí yo tengo la primera fracción equivalente, ¿ya? Porque lo único que hice fue amplificar, perdón, pero si yo calculo el valor, ¿ya? Esto es lo importante, chicos, de lo que es equivalencia, ¿ya? Al dividirlo, me tiene que dar el mismo valor. O sea, si yo divido 1 dividido 3, ¿ya? Eso es 0,3 periódico, ¿ya? Y si yo divido 2 dividido 6, eso también es 0,3 periódico, ¿ya? Eso es lo importante, que al hacer la división entre el numerador y el denominador, el resultado que dé tiene que ser el mismo para que sean equivalentes, ¿ya? Eso es súper importante recalcarlo, ¿ya?
que en realidad también aparece en la explicación que está acá arriba, ¿ya? Cuando el resultado de la división es el mismo, ¿ya? Entonces, ahora seguimos con la multiplicación. Entonces ahí yo tengo que me da 2/6, pero también la misma fracción yo lo puedo multiplicar por 3, ¿cierto? Por 3 tanto en el numerador como en el denominador. Y voy a comprobar. Si yo divido 3 dividido 9, eso es 0,3 periódico, que es lo mismo que 1/3. Entonces, finalmente voy a tener que todas estas fracciones son equivalentes. Y si yo vuelvo a multiplicar esto por 4 en el numerador y 4 en el denominador, también va a funcionar con el 5 también, y si lo amplifico por 100 y 100 también va a funcionar. Siempre que yo multiplique tanto el numerador como el denominador, voy a encontrar fracciones que son equivalentes. Y de la misma forma acá, siempre que yo divida un número que sea acá, bueno, acá se necesita que sea divisible, ¿ya? O sea, los números que yo tengo acá tienen que ser divisibles por el valor que yo voy a elegir, ¿ya? Entonces acá sí tengo que buscar los valores. Ok, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, chicos, miren. Si yo tengo, por ejemplo, la fracción 12 dividido en 9. Si yo tengo 12 dividido en 9 y quiero buscar la fracción equivalente, obviamente puedo amplificar esto y utilizar la multiplicación, sí, pero va a depender de los valores que yo esté buscando. Y por ejemplo, si quiero buscar las que son con división, ya voy a aplicar la división y voy a ver qué valor me divide al 12 y qué valor me divide al 9, ¿cierto? Pero el número que sea igual y me dé un valor exacto en ambos. Entonces, para eso, yo el número que voy a elegir va a ser el 3. ¿Por qué? Porque el 12 se divide en 3, ¿cierto? Y el 9 también se divide en 3, exactamente. Entonces yo voy a tener que 12 dividido en 3 es 4 y finalmente 9 dividido en 3 es 3. Entonces 12 dividido en 9 y 4 dividido en 3 son equivalentes. Y si saco el resultado, miren, utilizando calculadora, ustedes van a tener que 12 dividido en 9 es 1,3 periódico y 4 dividido en 3 es 1,3 periódico. De esa forma ustedes pueden comprobar que estos resultados están correctos. Chicos, otra forma de representar, ¿cierto?, estas fracciones equivalentes es utilizando números mixtos, ¿ya? ¿Por qué se los comento? Porque efectivamente acuérdense que los números mixtos es una forma de la representación de las fracciones, ¿ya? Por lo tanto, nosotros también tenemos que saber cómo buscar las fracciones equivalentes para este tipo de representación, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cómo hacer para encontrar las fracciones equivalentes para un número mixto, ¿ya? Entonces, mira, si yo tengo un número mixto, lo primero que tengo que hacer es transformar, ¿ya? ¿En qué voy a transformar? En una fracción, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a verlo. Mira, lo primero que se hace, si yo tengo el número mixto 2, 1/3, ¿ya? 2 enteros, 1/3, lo que se hace, chicos, es multiplicar el entero con el denominador. El entero por el denominador. De hecho, acá en el paso 1 dice multiplicar el entero con el denominador de la fracción, ¿ya? Y a lo que te sale de esa multiplicación, sumar a eso la cantidad del numerador de la fracción. O sea, yo voy a multiplicar 2 por 3 y le voy a sumar 1. 2 por 3 y le sumo lo que está en el numerador. Y el denominador es el mismo que aparece en la fracción. Se mantiene, no hay ningún cambio. En el numerador es donde hay que calcularlo. 2 por 3 más 1. Finalmente eso es 7 medios, o sea, 7 tercios. Y chicos, 2 enteros son tercios y 7 tercios es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Solo que acá está representado como número mixto y acá está representado como fracción, ¿ya? Entonces, ahora lo segundo que tenemos que hacer es lo que estábamos haciendo anteriormente, que era ver si tengo que multiplicar o ocupar la división, ¿ya? Entonces, como en este caso yo tengo que es 7 tercios, ¿ya? Tengo que es 7 tercios, yo lo que voy a hacer, ¿cierto?, es ver
¿Puedo ocupar la división? No, porque no hay ningún valor que al dividirlo yo en 3 me dé un valor exacto y al dividirlo en 7 a la vez. O sea, no hay un valor que me dé al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se va a ocupar la multiplicación. Y sabemos que la multiplicación en realidad puede ser de cualquier número, ¿ya? Pero acá los números que se eligen son el 2 y el 3. Entonces, ahí multiplicas por 2, ¿cierto? El 7 tercios lo multiplicas por 2, multiplicas el numerador, el denominador, y esto da 14 sextos. Y vamos a ver acá. Nuevamente tenemos 7 dividido en 3, eso es 2,3 periódicos, ¿cierto? Y el valor que nos había dado era 14 dividido 6, y eso es 2,3 periódico. Por lo tanto, puedes reconocer que sí son fracciones equivalentes, ¿ya? Si ustedes tienen una calculadora, también lo pueden comprobar de esa manera, pero obviamente tiene que estar el resultado, perdón, el desarrollo primero. Ya ustedes pueden comprobarlo con calculadora, yo no tengo problemas con eso. Ahora miren, si tienen 7 tercios, ¿cierto? El siguiente que vamos a obtener, ¿cierto? Va a ser multiplicando el valor 3. Y ahí vamos a tener que es 21 novenos y sabemos que también va a ser fracción equivalente. Entonces ahí ya tenemos 4 fracciones, o sea, perdón, bueno, esta con esta son iguales y esta también van a tener el mismo valor, ¿ya? Pero son equivalentes. Entonces, vamos a ver un ejemplo que dice, encuentra las fracciones equivalentes a este número mixto. Entonces, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es transformar el número mixto en una fracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? 2 por 12, ¿cierto?, más 4, que ese es el numerador, y el denominador se mantiene, es el mismo, y nos da 28, ¿cierto?, dividido en 12. Y ahora voy a buscar. Tengo que elegir si voy a dividir o tengo que elegir si voy a multiplicar, ¿ya? Si puedo dividir, se aplica la división. Entonces, aquí veo. Y como en el 28 y en el 12 sí se puede dividir ambos por un mismo valor, ¿ya? Quiere decir que ese valor es 2, ¿ya? Aplico eso y me da que es 14 sextos, porque yo divido al 8 y divido al 12, y eso me da 14 sextos. Y vamos a ver. Acuérdense que pueden comprobar. 28 dividido en 12, eso es 2 tercios. Y 14 dividido en 6, 2 tercios periódicos. Entonces sabemos que eso da el mismo valor. Y finalmente ahora, esta fracción también la podemos volver a dividir, ¿ya? Entonces también ahí podemos aplicar que 7 tercios, y el 7 tercios también es un número que es equivalente a. Es un número equivalente. Entonces ahí ya se llega a la fracción irreductible y está listo el ejemplo. Como se puede ver ahí, está la respuesta. ¿Ya? Chicos, luego de explicarles lo que es la fracción equivalente, lo que nosotros vamos a ver a continuación, y es sumamente importante porque este contenido lo vamos a ocupar, ¿ya? Harto, de aquí en adelante se va a ocupar mucho, es las operaciones de las fracciones, ¿ya? La operación que vamos a ver es la suma. Chicos, la suma se va a realizar de dos formas distintas. O sea, en realidad no es de dos formas distintas, pero la vamos a desmenuzar de estas dos formas, ¿ya? La primera es cuando los denominadores de las fracciones son iguales, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean iguales? Que en el denominador de la fracción hay el mismo número con lo que se esté sumando, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se suman los numeradores y el denominador se mantiene, ¿ya? Se suman los numeradores y el denominador se mantiene. El denominador no cambia, sigue siendo 2. Y los numeradores son los que se van a sumar. Entonces, la suma ahí ya es directa porque es 1 más 4 y a cada 5 dividido en 2, y eso es 2,5 en decimal, ¿ya? Otro ejemplo lo tenemos acá. Dice, se suman los numeradores y los denominadores se mantienen. Ya, se mantiene el 5, ¿cierto? Y se suman los denominadores, que es 7 más 11, y eso da 18 quintos, que finalmente es 3 sextos. ¿Ya? Eso es directo, jóvenes. O sea, siempre es mantener el denominador y van a sumar los numeradores. Siempre. Por ejemplo, si yo tengo 1 medio más 1 medio más 1 medio. ¿Qué tengo? Los denominadores se mantienen, por lo tanto es 2. Y los numeradores son los que se suman. 1 más 1. Y es
Ahora lo calculo. Y 1 más 1 me da 2. Dividido el mismo denominador. Y 2 dividido en 2 es 1. ¿Ya? Esa es la forma de calcular sumas con igual denominador. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a ver el otro caso. Ya ahora viene la explicación de cuando tienen distinto denominador. Sumas con distinto denominador. Y ahora, chicos, lo que van a tener que ocupar es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Por eso es que nosotros lo estábamos reforzando en clases, ¿ya? Porque lo vamos a necesitar para el cálculo de suma de fracciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el primer paso para determinar esta suma, ¿ya? Lo primero que se hace es obtener el mínimo común múltiplo, ¿ok? Segundo, se busca un número que al multiplicarlo por el denominador me dé el valor que me da a mí en el mínimo común múltiplo y este valor se multiplica tanto por el numerador que por el denominador, ¿ya? Y finalmente, como las fracciones van a tener el mismo denominador, se utiliza la forma 1 de suma, que es la que aparece acá, ¿ya? O sea, yo acá, utilizando lo del mínimo común múltiplo, lo que hago es llegar a que mi fracción, ¿cierto? O sea, perdón, llegar a que mi suma de fracciones finalmente me quede con el mismo denominador, ¿ya? Veamos el ejercicio, ya veamos el ejemplo. Este es el primer ejemplo que vamos a ver. Tengo que esto es 1/6 más 1/3, ¿ya? ¿Qué dice? Que yo tengo que sacar, ¿cierto? A ver, mira, lo vamos a hacer acá y después vamos a ver los pasos, ¿ya? Entonces, tengo que es 1/3, perdón, bueno, más 1/6, ¿cierto? 1/6 más 1/3 es lo mismo. Vamos a ver, ¿cómo lo determino? Dice que lo primero que tengo que hacer es determinar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces acá yo voy a determinar el mínimo común múltiplo entre 3 y 6, ¿cierto? Hago la tabla que ustedes ya conocen y dejo al 3 y al 6. Acá ubico a los números primos, ¿cierto? Y el primer primo que se ocupa es el 2. ¿Por qué? Porque divide al 6, que finalmente me da 3. El 3 no se divide, por lo tanto se mantiene. Finalmente el 3 queda en 1, y lo que usted busca es que esto quede en 1. Y ahora lo que hace para obtener el mínimo común múltiplo entre 3 y 6 es la multiplicación de esos dos valores. Entonces es 2 por 3 y eso es 6. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 6. ¿Por qué es importante? Porque ahora yo voy a transformar estos valores que están acá en 6. ¿Con qué? Con una multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, entonces el 1/3, ¿cierto? Más 1/6, porque ya, entonces acá ya calculé el mínimo común múltiplo y ahora el 3. ¿Por cuánto se va a multiplicar para que sea 6? 3 por 2, ¿cierto? Y lo que usted hace en el denominador también se hace en el numerador, se hace siempre lo mismo, ¿ya? Lo mismo, como cuando ustedes hacíamos lo de las fracciones equivalentes, y aquí igual. Usted si va a amplificar tiene que ser de la misma forma. Y acá el denominador es 6, ¿cierto? 6. ¿Y 6 por cuánto me da el 6 que estoy buscando? 6 por 1, ¿cierto? Entonces aquí también se multiplica por 1. Y ahora calculo. 1 por 2 me da 2, divido 3 por 2 me da 6, más, y ahora calculo acá, 1 por 1, 1, y 6 por 1 me da 6. ¿Y qué puedo observar? Justamente que los denominadores son iguales. Por lo tanto, aplico la forma 1 de suma, que era mantener el denominador y operar los numeradores o sumar los numeradores. Entonces, eso es 2 más 1 me da 3 y acá me da 6. Y finalmente esto, si yo para dejarlo en una fracción irreductible, ¿cierto? O en la equivalente, ¿cierto? Yo lo divido en 3 cada uno y finalmente esto me da 1/2, que es 0,5. Vamos a ver si lo que hicimos está correcto. Y efectivamente está correcto. Como podemos ver en el ejemplo, ya nosotros vamos a tener que, vamos a irnos acá, y tenemos que efectivamente es 0,5. ¿Ok? Entonces ahí pudimos ver los pasos que nosotros hicimos, que fue sacar el mínimo común múltiplo. Acá ya multiplicamos por los valores que encontramos, ¿cierto?
para que el denominador fuera el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Ahí ya quedaron los dos en 6 y finalmente ya tengo la respuesta que al sumar esos dos nos va a quedar como fracciones con igual denominador, por lo tanto se mantiene el 6 y los numeradores se suman. ¿Ya? Y acá ya da 0,5. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya, vamos a hacerlo nuevamente nosotros primero. Y el siguiente ejemplo es... Voy a cambiar la hoja. El siguiente ejemplo es 6 dividido en 4 más 2 dividido en 5. Y esto es igual. Ok, entonces, como tienen distinto denominador, lo primero que hago es obtener el mínimo común múltiplo. Siempre que tengan distinto denominador, usted saca el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, para calcularlo, ¿cierto? Hago la tabla. Entonces, ahora escribo, el 4, ¿cierto? Y el 5. Escribo el 2, que es el primer primo, y dividí al 4. Esto me da 2, al 5 no, por lo tanto se mantiene. Vuelvo a ocupar el 2 porque me queda un 2 y esto va a quedar en 1, por lo tanto ese ya está listo. Y el 5 todavía me queda, por lo tanto ocupo el primo 5 y acá me queda 1 y ahí ya me queda 0. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es la multiplicación de esos tres valores, que finalmente es 2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4 y por 5 es 20. ¿Ya? O sea, el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 entre los denominadores es 20. Entonces, ahora, ¿qué busco yo? Yo busco que este valor, ¿cierto? O sea, perdón, yo busco ahora que ese valor se transforme en un 20, ¿cierto? Multiplicando por un valor. Entonces, 4 por ¿cuánto me da 20? Me da por 5, ¿cierto? 4 por 5 me da 20. Por lo tanto, lo que se hace en el denominador también se va a hacer en el numerador. Entonces, ahí también lo hago. Ahora, el 5, ¿por cuánto me da el denominador 20? 5 por 4. Y lo que se hace en el denominador también se va a hacer en el numerador. ¿Ok? Entonces, ahora opero 6 por 5 me da 30. Dividido 4 por 5, 20. Más 2 por 4 me da 8. Dividido 5 por 4 que me da 20. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Denominadores iguales. Por lo tanto, se aplica la forma 1 de suma, que es, lo voy a escribir acá mejor. 20 se mantiene el denominador y se operan los numeradores. 30 más 8, ¿cierto? Y esto es igual a 38, ¿cierto? Dividido en 20. Y finalmente eso es... lo divido en 2 para dejarlo en una fracción irreductible y es 19 dividido en 10. ¿Ya? Vamos a ver si lo que hicimos está correcto y efectivamente nos dio que era 19 décimos y seguimos todos los pasos que aparecen ahí explicados. ¿Ya? Así que muy bien. ¿Ya? Ahora, chicos, nos queda ver la última de la primera parte de la guía, ¿cierto? Que tiene que ver con la resta. ¿Ya? Entonces, chicos, acá la resta también se tienen dos formas, para el igual denominador y distinto denominador. Entonces, para el igual denominador se aplica lo mismo, pero la diferencia ahora es que va a haber un signo de resta. Entonces, acá usted mantiene igualmente el denominador, pero los numeradores se van a restar. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, da 4 menos 1, 3 medios. ¿Ya? Eso es lo distinto. También se mantiene el denominador y acá va a restar los numeradores, por lo tanto, 11 menos 3 y 4 quintos. ¿Ok? Ya. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, si tengo 10 novenos menos 3 novenos, lo mismo, se mantiene. Y acá 10 menos 3. Y ahí se resta. Y esto es 7 novenos. ¿Ya? Ok, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa cuando tienen distinto denominador? Y se va a aplicar lo mismo que acabamos de ver, pero con una resta. Entonces, se obtiene el denominador, se busca el valor para multiplicar por el denominador, o se llama amplificar lo que vamos a hacer, pero para multiplicar tanto el numerador como el denominador,
para que en el denominador dé el mínimo común múltiplo y finalmente se suma como si se estuviera, o sea, se resta como si se estuviera trabajando con la forma 1. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. El ejercicio o el ejemplo, ¿cierto? Es 1 dividido en 3. Es 1 dividido en 3 menos 1 dividido en 6. Bueno, el ejemplo que estábamos viendo entonces es 1/3 menos 1/6. Lo vamos a hacer acá. Entonces, tenemos que esto es 3 y es 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sabiendo que tienen diferente numerador, lo vamos a calcular el mínimo común múltiplo, ¿ya? Porque lo primero que tenemos que hacer entre 3 y 6, entre los denominadores. Entonces, hago la tabla, escribo el 3 y el 6, escribo el 2, el primer primo, ¿cierto? Acá me da 3, acá me da 3, porque no puede. 3, 1 y 1, ¿cierto? Entonces ahora el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre 3 y 6 es la multiplicación de 2 por 3 y eso me da 6. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué hago yo? Tengo que transformar, ¿cierto? Estos números en 6. Entonces multiplicando por un valor. 3 por ¿cuánto me da 6? 3 por 2. Y lo que se hace en el numerador, perdón, y lo que se hace en el denominador se hace en el numerador. Ahora, 6 por ¿cuánto me da 6? 6 por 1. Entonces ahora multiplico por 1 y por 1. Y ahora resuelvo. 2 por 1 es 2, dividido 2 por 3 es 6, menos 1 por 1, 1, y 6 por 1 es 6, ¿ya? Entonces ahora calculo y miro que tengo los mismos denominadores, son iguales. Entonces aplico la forma 1, que es mantener el denominador y opero los numeradores. 2 menos 1, y eso es, 2 menos 1 es 1/6. Y vamos a ver acá en el ejemplo entonces, que efectivamente nos da que es 1/6, como pueden ver ahí. ¿Ya? Y un último ejemplo, ya, es 5/3 menos 2/5. Nuevamente vamos a hacerlo nosotros en papel para que les quede un poco más claro. ¿Ok? Entonces vamos a tener que esto es 5/3 menos 2/5. Y vamos a tener lo siguiente. Mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Y ahora hacemos la tabla, ¿cierto? Y esto me da 3, 5. El 2 no se puede utilizar, por lo tanto se utiliza el 3. Esto da 1. El 5 se mantiene porque no se divide. Y escribo el 5 y ahí estamos listos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 3 por 5 y eso da 15. ¿Ok? Entonces, ahora todos estos valores, para transformarlos a 15, yo tengo que multiplicar el 3 por algún valor que me dé 15. Entonces ahora multiplico 3 por 5 y me da 15, y lo que se hace en el denominador también se va a hacer en el numerador. El 5 por ¿cuánto me da 15? 5 por 3. Y ahora lo que se hace en el denominador también se hace en el numerador. Calculo. 5 por 5 es 25 y 3 por 5 es 15 menos 2 por 3 es 6 y 5 por 3 es 15, ¿cierto? Ahora tienen igual denominador, por lo tanto se aplica la forma 1, ¿cierto? Y finalmente opero, ¿cierto?, los numeradores y mantengo el denominador, ¿ya? Y ahora esto me va a dar 25 menos 6, esto es 25 menos 6 nos va a dar que es 19. Nos da que es 19, ¿cierto? Dividido en 15. Entonces ahí está listo. Entonces ahí ya estamos listos con lo que tiene que ver con la primera parte de la guía, que tiene que ver con fracciones. ¿Ok? Ahora vamos a reforzar los otros contenidos. Ya, chicos, ahora vamos con el siguiente PPT, que es de contenido, ¿cierto? En donde el contenido que se va a ver acá es multiplicación y división de número natural, o sea, perdón, de un decimal por un número natural. Bueno, expresiones algebraicas, ecuaciones lineales, clasificación de ángulos según sus ángulos y sus lados,
Y finalmente comprender lo que es el ángulo opuesto por el vértice y los ángulos correspondientes. Bueno, en las instrucciones, chicos, el PPT, lo único que tienen que hacer es verlo después de la guía de contenido, ya, porque son contenidos diferentes. Entonces usted primero ve la guía de contenido, toma apunte y luego con el PPT usted también ve el PPT y tome apuntes, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es la multiplicación de un número decimal por un número natural, ¿ya? Entonces, para hacer esta multiplicación, usted lo que va a reconocer son las siguientes cosas, ¿ya? Primero que al multiplicarlo, ya lo primero que usted tiene que hacer es como si estuviera trabajando con números naturales, ¿ya? Pero la diferencia está en que usted va a ubicar la coma. Por ejemplo, aquí tenemos 0,5 por 2. Ya usted trabaja como si estuviera trabajando, entonces ahí, bueno, se corrió el 10, pero sería 2 por... Lo vamos a hacer acá. Un segundo. Entonces, tengo que es 0,5 por 2, ¿cierto? Entonces yo tengo que esto es 2 por 5, esto es 10, ¿cierto? 2 por 0 es 10 más 1, 1. Esto da 10, ¿cierto? Pero como es la multiplicación de un decimal por un número natural, lo que yo hago es contar la cantidad de números que hay después de la coma. Y cantidad de números después de la coma hay solo uno. Por lo tanto, la coma parte de aquí. Entonces, de aquí yo voy a hacer el movimiento y voy a hacer cuántas veces haya número después de la coma. Y como hay uno, yo voy a hacer 1. Y la coma va a quedar ahí. Por lo tanto, el resultado es 1,0, que es lo mismo que decir 1. ¿Ok? Ahora, si nosotros tenemos que... entonces, el resultado de esto, ¿cierto? Nos da 1, que era 1,0 como lo estábamos viendo. Entonces, ahora, el ejemplo ya que viene a continuación es 1,02, es un poco más grande el número, ¿cierto? Por un número más alto también que es natural, ¿ya? 300. Mira, acá se explica con pasos, pero lo que primero vamos a hacer es realizarlo nosotros, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos la multiplicación, ¿cierto? De 300 por 1,02. Entonces, lo primero que se hace es partir por la unidad, ¿ya? Entonces, la unidad multiplica todo y nos va a dar 0 por 2, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, ¿ya? Y ahora cambio de unidad, ¿cierto? A decena. Por lo tanto, aquí yo voy a dejar un cuadro que se va a contabilizar como un 0. Entonces ahora yo multiplico y mantengo los otros espacios. 0 por 2, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0, ¿ya? Y ahora vuelvo y paso ya a la centena. Y vuelvo a escribir este cuadradito, pero ahora también lo escribo 2 veces porque ya pasé a la centena, ¿ya? Eso se consideran como ceros. Ahora 3 por 2 es 6, 3 por 0 es 0 y 3 por 1 es 3. Y ahora lo que se hace finalmente ya cuando no tengo más números que multiplicar, ¿cierto? Ahora se va a sumar toda esta cantidad. Les decía que eso se considera 0, entonces aquí nosotros vamos a tener 0. Acá 0. Acá 0 más 6, 0. 0 más 0, 0 y 3, 3. Pero el punto es que tenemos que recordar, como les decía en el ejemplo anterior, que yo acá estoy multiplicando por un número que es decimal. Por lo tanto, ahora yo tengo que contar cuántos decimales tengo después de la coma. Y tengo 1, 2. Por lo tanto, acá, acuérdense que se parte desde atrás del número, yo voy a contar 2 hacia adelante. 1 y 2. Entonces, en esta posición me va a quedar la coma, que corresponde al número 306,0, pero eso es lo mismo que decir 306, ¿ya? No importa que no tenga decimales, lo importante es que se vayan dando cuenta. Acá en el PPT que ustedes tienen ya se va explicando por pasos. Entonces acá lo primero que se hace es multiplicar, ¿cierto? Partiendo por la unidad, ¿cierto? Luego se sigue por la centena, ¿cierto? Perdón, por la decena. Se va explicando que se pone un recuadro, ya por eso es que se hace diapo a diapo. Y finalmente se hace la multiplicación por la centena, ya, y acá se puede ver que uno se saltó de ese espacio. Y finalmente se hace la suma,
Y el último paso ya es hacerlo, buscar dónde va ubicada la coma, ¿cierto? Nosotros tenemos que acá se mueve 2 espacios la coma, por lo tanto nos da que es 3,6, ¿ya? Ese era el ejemplo que estábamos viendo, ¿ok? Entonces acá tienen unos ejercicios de práctica. Ustedes lo van a tener que resolver, ¿ya? Esto usted me puede enviar, obviamente, si usted resuelve el ejercicio y me quiere preguntar si está bien hecho y todo el tema, usted me puede enviar un mail mostrándome su desarrollo y yo le envío la revisión, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sigue? La división de un número decimal por un número natural, ¿ya? Miren, en cuanto a la división, yo sé que cuesta un poco más como resolverla ya. Yo creo que siempre los chicos tienen más problemas en resolver divisiones que, bueno, cuando hablamos de números decimales, ya divisiones que multiplicaciones, ¿ya? Pero ¿cómo se hace? Acá lo que se va a hacer ya es que si se tiene una división que tenga un número decimal, lo que se hace es amplificar o multiplicar ya tanto el divisor como el dividendo por una potencia de 10, ¿ya? Esta potencia de 10 va a estar definida, ya, ¿cuántos ceros le vamos a poner a la potencia de 10? Va a estar definida por la cantidad de decimales que haya después de la coma. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta tablita, ¿ya? Si acá yo tengo el número 1,5, ahí está marcado, está en rosado, ustedes ven que esa cantidad es un número decimal. Entonces acá yo voy a amplificar esto lo voy a amplificar y me va a quedar, o sea, la amplificación la voy a hacer por 10, ¿ya? Acá yo tengo que ese decimal tiene 2 números después de la coma, entonces la amplificación va a ser por 100. Entonces los ceros que se vayan ubicando van a corresponder a la cantidad de decimales que haya en esa posición, ¿ya? En el decimal que estoy utilizando. ¿Se entiende? Entonces acá, por ejemplo, tengo 3 decimales y acá va a ser 1000. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo se resuelve? ¿Ya? Vamos a verlo acá. Si tengo la división ya que aparecía en el ejemplo que decía 1,5 por dividido en 2, ¿ya? Voy a tener lo siguiente. Recuerden que tengo que multiplicar, ¿cierto? Por el número, multiplicar por la potencia de 10, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser? Aquí hay un número que está después de la coma. Hay uno solo, 1. Entonces, por lo tanto, es un 0 y es el 1. El 1 siempre está porque es por una potencia de 10. Entonces, tanto el divisor como el dividendo va a estar dividido, o sea, va a estar multiplicado por 10. Entonces, ¿qué se hace? Voy a escribirlo de nuevo acá. 1,5, ¿cierto? Voy a dejar un espacio dividido en 2, ¿cierto? Entonces, ahora acá esa rayita dice que se hace. Esta multiplicación es al divisor y al dividendo, ¿ya? Entonces, ahora el 1,5 va a estar multiplicado por 10 y el 2 también va a estar multiplicado por 10, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos amplificando. ¿Ya? Ese paso, chicos, es súper importante porque si no, esto ya no lo van a poder resolver. Entonces, al yo hacer esta potencia de 10, vamos a ver lo que queda y para qué se hace. ¿Ya? Entonces, ahora yo multiplico. ¿Ya? Recordemos que acabamos de saber cómo se multiplican los números decimales, ¿cierto? Con números naturales. Entonces, lo voy a hacer aquí al lado. 1,5 por 10. Tenemos que el 0 por 5 es 0, 0 por 1, 0. 1 por 5, acuérdate que tienes que saltar un espacio, 1 por 5 va a ser 5. Y finalmente 1 por 1 es 1. Por lo tanto, ahora sumo y me da acá 0 porque el cuadrado no se contabiliza. 0 más 5 es 1 y 1 más nada es nada. Perdón, 1. Entonces aquí contabilizo y tengo un número después de la coma, por lo tanto la coma me va a quedar aquí. Por lo tanto, esto es lo mismo que 15. Entonces, el resultado de esta multiplicación es 15. Y acá anoto 15. Y ahora voy a dividir 15 dividido en... Y acá anoto la multiplicación de esto, que esto ya lo sabemos sacar, ¿cierto? No es necesario hacerlo a un lado. 2 por 10 es
20 y esto es igual a. Y ahora hacemos la división como ya nosotros la conocemos, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma? Primero yo tomo el primer valor, pero tengo que ver si el primer valor me sirve para saber si en el 1 está, ¿cuántas veces está el 20 en el 1? No se puede. Tomo el 15. ¿Cuántas veces está el 20 en el 15? Está 0 veces, ¿ya? Porque aquí ya no tengo más opciones de tomar otros valores. Está 0 veces. Entonces aquí yo agrego una coma, ¿cierto? Y lo que hago es bajar el número y como agregué una coma, se agrega un 0. ¿Ok? Y ahora digo, ¿cuántas veces está el 20 en el 150? Y resulta que va a estar 7 veces. ¿Por qué? Porque 7 por 20 me da 140. Entonces aquí yo anoto, resto, y esto me da 0, 5 menos 4, 10. Y acá me da 0. Por lo tanto, esto me da 10. Y como ya estoy sacando decimales, agrego 0. Y el 20 en el 100, ¿cuántas veces está? 5. Por lo tanto, como esto ya es 0,75 aquí, esto, perdón, como es 5, eso me da 5 por 20 son 100. Y aquí resto y esto me da 0. Por lo tanto, el resultado, recordemos que estamos dividiendo ese valor. Entonces, acá yo tengo que el resultado de 1,5 dividido en 2 es 0,75, porque es lo mismo si yo tengo escrito de esa forma o de la amplificación, ¿ya? Entonces vamos a ver acá que en la tablita que ustedes van a tener en el PowerPoint se ve por paso. Entonces, ¿qué era el primer paso que nosotros hicimos? Encontrar por cuánto nosotros tenemos que amplificar. Y como tiene un número después de la coma, la amplificación va a ser por 10. Ahora, el segundo paso es hacer esta amplificación, que es multiplicar cada el divisor y el dividendo, ¿ya? Perdón, el dividendo y el divisor, ¿ya? Entonces acá, al multiplicar, ¿cierto? Te da 15, ¿cierto? Porque ahí podemos ver que se hace la multiplicación que nosotros hicimos anteriormente y eso te da 20. ¿Cuál es el paso que sigue, ¿cierto? El paso que sigue es ya resolver resolver esta división, ¿cierto? Y eso ya da 0,75, ¿ok? Entonces acá, como les decía yo, tener este tipo de división y tener este tipo de división es lo mismo. Es como cuando hablábamos de fracciones equivalentes, ¿cierto? Ya, estas son equivalentes. O sea, es lo mismo, eso es una forma diferente de representación. Acuérdense que cuando yo amplifico o multiplico por un mismo valor, tanto el numerador como el denominador, ¿cierto? Se va a obtener el mismo valor, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. También lo vamos a hacer acá y luego vamos a verificar los pasos que aparecen en la tabla, ¿ya? Entonces, el siguiente ejemplo es 20,95 dividido en 5, ¿ya? Entonces, el primer paso es reconocer por cuánto voy a hacer la amplificación, ¿cierto? Entonces, la amplificación se va a hacer por la cantidad. La amplificación tengo que reconocer por cuánto voy a multiplicar. Entonces, ahora yo veo cuántos números hay después de la coma. 1, 2. Por lo tanto, la amplificación va a ser por 100, ¿ya? Porque tengo que, son dos ceros. Si hay dos números desde la coma, dos ceros, ¿ya? Entonces ahora hago la amplificación. Entonces me va a quedar 20,95, ¿cierto? Por 100, porque lo que multiplico a ese lado, y dejo la división, ¿cierto? Y el 5 también se está multiplicando, porque recuerda que lo que tú haces a un lado, también lo vas a tener que hacer al otro. Acuérdate que se aplica a los dos lados. Entonces ahora este lo vamos a multiplicar a un lado, ¿ya? Y nos va a quedar que 20,95, ¿cierto? Por 100 es igual a 0, ¿cierto? 0 por 5, 0, 0 por 9, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 2, 0. Cambio a la decena, agrego un cuadrado. Ahora 0 por 5, 0, 0 por 9, 0, 0 por 0, 0 y finalmente 0 por 2, 0. Ahora vuelvo a saltarme los espacios, pero ahora van a ser 2 porque cambio la centena. Y 1 por 5, 5, 1 por 9,
9, 1 por 0, 0 y 1 por 2, 2, ¿cierto? Y ahora, ¿qué se hace? Sumar todas estas cantidades. Y finalmente, acuérdense que el recuadro se contabiliza como un 0. Finalmente acá también tenemos 0. Ahora 0 más 5, 5, 0 más 9, 9, 0 y 2, ¿cierto? Y ahora, ¿dónde va la coma? Va a depender de los valores que tenga acá. Y tengo dos números, por lo tanto la coma va a ir acá. 1, 2. Ahí. Por lo tanto, el valor de todo esto es 2,90, o sea, 2095, ¿ya? Por lo tanto, acá ya anoto el resultado, que es 2095. Y ahora lo divido, ¿cierto? En 5 por 100, que finalmente eso es 500, ¿ya? Y ahora resuelvo ya valores o divisiones que yo en algún momento ya conozco, ¿cierto? Porque son naturales, ¿cierto? Entonces ahora tienes que ver qué valor vas a tomar. No se puede tomar el 2 porque es muy pequeño, el 20 tampoco, el 209 tampoco porque este es mayor, por lo tanto se va a tomar todo el valor, ¿ya? Y ahora tengo que ver cuántas veces está el 500 en el 2095 y va a estar 4 veces. ¿Por qué? Porque me da 2000, ¿ya? Se resta y finalmente esto me da 95, ¿cierto? Y ahora el 500, ¿cuántas veces está el 95? No se puede, por lo tanto se agrega un 0 y acá se agrega una coma. ¿Y cuántas veces está en el 900? Esto va a estar una vez en el 900, ¿ya? Y van a quedar 450, ¿ya? Van a quedar 450, ¿cierto? Entonces ahora, porque aquí voy a hacer la resta, aquí chiquitita, porque se le restan los 500, ¿ya? Entonces al restarle los 500 quedan 450, ¿ok? Entonces ahora vuelvo a agregar un 0 porque ya estoy sacando decimales, entonces los ceros se pueden agregar. Y ahora me pregunto cuántas veces está el 500 en el 4500 y esto va a ser 9 y aquí ya da 0. Por lo tanto, la división de 20,95 dividido en 5 es igual que 4,19. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los pasos. Entonces acá, como se puede ver, se definió el número por el cual se iba a amplificar, que finalmente es 100, ¿cierto? Y luego ya se amplifica, ¿cierto? Y dan los valores que son los mismos valores que nos dan a nosotros y finalmente se obtiene el mismo valor, ¿ya? Recuerda que acá se puede hacer la multiplicación y ahí tienes que ir poniendo los recuadros en el lugar que tienen que ir, ¿ok? Entonces, finalmente tenemos que esas dos divisiones dan el mismo valor, ¿ya? Eso, ahí tienes unos ejercicios de práctica. Nuevamente también puedes enviarlos para comentarte si están bien o no realizados. ¿Ok? Ya chicos, ahora lo que vamos a ver son expresiones algebraicas. Ya este otro tema, vamos a cambiar de tema radicalmente. Las expresiones algebraicas, chicos, es un conjunto de números y símbolos relacionados entre sí. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Que pueden existir como, hay números y hay otras que son incógnitas. ¿Ya? Y existe el lenguaje común es el que va generando estas expresiones algebraicas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el doble de un número, ¿cierto? Tú lo dices en un lenguaje común, ¿cierto? Y tú lo vas a representar en una expresión algebraica, ¿ya? Y el doble de un número siempre se va a representar como 2 por x. Si tengo el triple de un número, es 3 por x. Si tengo un número aumentado en 4, se refiere a ese número, ¿cierto? X aumentado en 4, que es más x. Y si tengo un número disminuido, se refiere a x menos 4. ¿Ya? Ahora, vamos a tener que otros ejemplos, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, el doble de un número más 1, ¿ya? El doble de un número te está diciendo que ya hay 2 por un número aumentado en 1. O sea, 2 por x más 1. Otro sería 5 veces un número disminuido en 3, ¿ya? O eso también se habla del quíntuple, ¿ya? Cuando es 5 veces un número, ya se habla del quíntuple también. Y eso es obviamente 5x, ¿cierto? Menos 3, ¿ya?
Y finalmente el tercer ejemplo que vamos a ver hoy va a ser el triple de un número, ¿cierto? Disminuido en 9. ¿Ya? Y eso es 3x menos 9. ¿Ya? Ahí está la práctica, chicos. En la práctica ustedes tienen que hacer lo siguiente. Ya tienen que responder a cuál de estas corresponde el enunciado que aparece ahí, que dice el triple de un número disminuido en 1. Yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Y finalmente tienen el doble de un número aumentado en 13. Aumentado en 13. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo van a tener que reconocer. También me las pueden enviar para revisarse. ¿Ya? El contenido que vamos a ver ahora, chicos, es ecuaciones. ¿Ya? Chicos, las ecuaciones ya son, es una igualdad con una cantidad conocida y otras desconocidas. ¿Ya? Recordemos que cuando hablamos de igualdad, ya recordemos aquí que cuando hablamos de igualdad, lo que está a este lado de la ecuación también tiene que estar a este lado de la ecuación, ¿ya? Hablamos de cantidades numéricas, K hasta el 1 y el 2, ¿cierto? Y la incógnita X. Y aquí hay una sola solución, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí hay una sola solución, lo que está a este lado de la igualdad, tenemos que la X valdría 1. ¿Por qué? Porque tenemos que aquí nosotros tendríamos 1 más 1 y ahí nos daría que es 2. ¿Ok? Vamos a ver entonces. ¿Cómo resolver entonces ecuaciones lineales? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá, ¿cierto? 2x más 3 es el ejemplo que vamos a resolver, ¿ya? Y vamos a tener que, como les decía, lo que está a un lado de la igualdad, ¿ya? Lo que está a un lado de la igualdad tiene que ser igual a lo que está al otro lado. Igual, ¿ya? O sea, yo tengo que ver, por ejemplo, acá, tengo 2, pero ¿cuánto me falta para que sea 3? Ok, dice que es 3. Por lo tanto, ¿cuánto le falta al 2 para hacer un 3? Si algo que se le está sumando acá, efectivamente, eso va a corresponder a 1. ¿Por qué? Porque 2 más x, ¿cierto? Va a ser igual a 2 más 1, que eso es 3. Y ahí tenemos la ecuación resuelta, ¿ya? Ahí está la respuesta. Otro ejemplo, entonces, sería, resuelve la ecuación, ¿cierto? Ya, esta ecuación es un poco más compleja, pero ¿por qué? Porque aquí parece, por ejemplo, el doble de x, ¿cierto? Pero acuérdense que eso se está multiplicando, o sea, es como decir 2 veces un número, ¿cierto? Aumentado en 3 me tiene que dar 8 más 3. Yo lo que tengo que ver acá, ¿ya? Y para resolver eso me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Tengo un más 3 y un más 3 al mismo lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo 3 y tengo 3. Y aquí tengo 8. Y aquí yo tengo 2 por algo. Y ese 2 por algo me tiene que dar ese 8 que aparece ahí, porque los 3 ya los tengo. Entonces, ese 2 por algo me tiene que dar ese 8. Y sabemos que, entonces, ese 2 por algo me tiene que dar 8. ¿Y cuánto vale la x en ese caso? Va a ser 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 4 me da 8. Y aquí si yo digo, mira, 2 por 4 más 3 es 8. 2 por 4 es, perdón, por 4 más 3 es 11 y 8 más 3 es 11. ¿Ok? Otra forma de ver las ecuaciones, ya otra forma de representar ecuaciones tiene que ver con las balanzas, ya obviamente, ¿por qué son buenas representaciones? Porque lo que está a un lado de la balanza para que esto esté equilibrado también tiene que estar al otro lado de la balanza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, aquí hay 4 triángulos, ¿ya? Estos 4 triángulos representan el número 20, porque acuérdate que es una igualdad, ¿ya? Es una igualdad en equilibrio. Entonces, si acá hay 20, acá hay 4, ¿ya? Y ahora yo quiero saber cuánto vale cada uno de estos de estos triángulos, ¿ya? Entonces aquí yo tengo 4 de esos triángulos, quiere decir que eso es 4 por el triángulo, ¿cierto? 4 por un triángulo es igual a 20. Entonces, ¿de qué forma lo voy a obtener? Yo quiero saber la solución, ¿cierto? Yo quiero saber cuánto vale uno de esos triángulos. Entonces, para eso, tengo que ver que 4 por ese triángulo me da 20, ¿cierto? Y 4 por 5 me da 20. Por lo tanto, voy a tener que efectivamente el triángulo vale 5, o la incógnita en este caso, ¿cierto? Vale 5. Entonces, cada uno de esos triangulitos que está acá vale 5.
Y si yo tengo, mira, 5 más 5 más 5 más 5 me da 20. Por lo tanto, el ejercicio está bien realizado. ¿Ok? Bueno, nuevamente tienen acá una práctica, ¿cierto? En donde van a tener que determinar de las tres formas que nosotros vimos la ecuación. Ya la primera es lineal, de ahí tienes que ver cuánto le falta x para, recordemos que ahí está la igualdad. Acá también de la segunda forma en que vimos, ¿cierto? Ya ahí, recuerda que tienes 2 y 2, entonces lo que te falta reconocer es cuánto vale la x ahí. Y finalmente la balanza, y aquí tenemos 5 pelotitas, entonces tú quieres saber cuánto vale una de esas pelotitas, y la balanza dice 40, ojo. Ok, chicos, para finalizar, nosotros ahora vamos a ver dos contenidos que tienen que ver con geometría. Ya, esto ya es lo último que nosotros vamos a ver para la prueba de diagnóstica. Y el primero de ellos tiene que ver con la clasificación de ángulos, ¿ya? Chicos, la clasificación de ángulos se hace de dos maneras, ¿ya? Una es según sus lados, ¿ya? Y otra es según, perdón, según sus lados y según sus ángulos, ¿ya? Según sus ángulos, nosotros vamos a tener que ver, obviamente, el ángulo de un triángulo y según sus lados, nosotros vemos la medida de los lados, ¿ya? Entonces, acá, la clasificación, existen tres tipos, ¿cierto? Según sus lados, ¿ya? Entonces va a estar el equilátero. El equilátero, ya, nosotros sabemos que x es igual y látero, o sea, perdón, quiere decir que es igual y láteros son lados. Entonces aquí nosotros tenemos el siguiente triángulo. Esas rayitas quieren decir que estas son iguales, ¿ya? O sea, esa medida con esa medida y esa medida son iguales. Y eso pasa cuando el triángulo es equilátero, ¿ya? Porque tiene todas las medidas de sus lados iguales, ¿ya? Entonces, ahí está que el ángulo es equilátero, ¿ok? Observación, y esto es muy bueno que lo sepan. El triángulo equilátero, ya como tiene todos sus lados iguales, los ángulos interiores también son iguales y miden 60. ¿Ya? Miden 60 grados. Ok, ahora vamos a ver la tercera categoría, perdón, la segunda clasificación que es isósceles, ¿ya? Chicos, cuando un triángulo es isósceles, quiere decir que tiene dos lados, ya esas dos líneas, cuando sale una es porque está marcando que ese lado es igual al otro, ¿ya? Entonces ese lado es igual a este lado y este es el que es distinto. Entonces dos lados iguales y uno distinto, ¿cierto? Eso es isósceles, ¿ok? Ese triángulo es isósceles. Ya la medida de A es igual a la medida de B. Y finalmente vamos a tener que, bueno, la base es AB, ¿ya? Otra observación del triángulo isósceles, ¿ya? Vamos a tener que, perdón, la medida del ángulo alfa y beta, ¿ya? Son iguales. Eso es muy importante, ¿ya? Las medidas de esos ángulos son iguales. Y ahora nos falta ver el escaleno, ¿ya? ¿Qué quiere decir escaleno? Ya que todos sus lados son distintos, o sea, ninguno es igual a otro, todos sus lados miden distinto. O sea, por ejemplo, aquí este puede ser 3, este puede ser 4 y este puede ser, no sé, 7. Todos miden distinto, ¿ya? Y también sabemos que como todos los lados son distintos, se puede ver que todos los ángulos también van a ser distintos, ¿ya? Entonces, en el escaleno, distintos ángulos y distintos lados, ¿ok? Ahora, vamos a ver según sus ángulos, ¿ya? Entonces existen tres tipos de triángulos, jóvenes. Vamos a ver primero el que es acutángulo. ¿Qué significa que sea acutángulo? ¿Ya? Es aquel triángulo que tiene tres ángulos interiores agudos. ¿Qué quiere decir agudos? Que están entre 0 y 90, ¿ya? Son menores que 90 grados. Eso es lo importante, son menores que 90, no son 90 porque cuando uno habla de un ángulo de 90 grados, habla de un ángulo recto. ¿Ya? Entonces, todos sus ángulos son agudos, ¿ya? ¿Cuál puede ser uno de estos casos? Por ejemplo, el ángulo equilátero. ¿Por qué? Porque todos esos valen 60, 60, 60 y son menores que 90. Por lo tanto, ahí se cumple que es acutángulo. El rectángulo, que era lo que yo les decía.
Un triángulo va a ser rectángulo ya, o se va a denominar como rectángulo cuando exista un ángulo recto. ¿Qué quiere decir eso? Que uno de sus ángulos vale 90 grados. Y se puede ver ahí en la imagen, ¿cierto? Que cuando hay un ángulo recto se marca con un cuadrado, ¿ya? Entonces, ese va a ser un ángulo rectángulo. Y finalmente vamos a tener el obtusángulo, ¿ya? Los triángulos se van a denominar obtusángulo ya cuando tengan un ángulo que sea mayor que 90 y menor que 180. Entonces, se cumple que si este es obtuso, ya los dos ángulos que quedan van a ser agudos. Ya recuerden que es mayor que 90 y menor que 180. Eso es un ángulo obtuso. O sea, es, por ejemplo, el 91 es obtuso hasta el 179. Esos son todos los obtusos. Bueno, ahí tienen una práctica, ¿cierto? Que van a tener que clasificar, ¿cierto? Según el siguiente triángulo. Y aquí lo que pueden ver es que estos son sus lados y acá sus ángulos. Entonces ahí tienen que elegir cuál es la clasificación que corresponde. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es lo que corresponde a ángulos opuestos por el vértice. Chicos, cuando yo tengo un ángulo opuesto por el vértice, ya lo que tengo son dos rectas, ¿ya? Que se cortan y al cortarse, ¿cierto? Se transforma eso en un vértice. Pero son dos rectas que se cortan y al cortarse forman ángulos, ¿ya? Acá hay 4 ángulos y la suma de esos 4 ángulos, ¿cuánto hace? Efectivamente hace 360 grados, todo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener lo siguiente, que el ángulo, ¿cierto? Alfa va a ser igual al ángulo gamma. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que los ángulos opuestos por el vértice son los que están a este lado, ¿cierto? Y tú tienes lo mismo a este lado. Entonces son los que están al frente. Ya, al frente. Entonces, si son los que están al frente, nosotros vamos a tener que alfa, ¿cierto? Es opuesto por el vértice con este ángulo, ¿cierto? Beta es opuesto con el vértice por este ángulo. Y al decir que son opuestos por el vértice, nosotros inmediatamente asumimos que esos son iguales, ¿ya? Porque al ser opuestos por el vértice significa que esos ángulos son iguales. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que reconocer acá? Ya que los ángulos opuestos por el vértice tienen ángulos que se forman con la recta, ¿cierto? Ya, pero que existen relaciones entre los ángulos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, ya nosotros sabemos que esos son opuestos por el vértice, ¿cierto? Pero además sabemos que como aquí hay una recta, ¿cierto? Y aquí tienen ángulos, aquí hay un ángulo extendido o también se habla de el complemento, perdón, suplemento. ¿Por qué? Porque alfa más ese ángulo van a sumar 180. ¿Por qué? Porque es un ángulo extendido. Ya es un ángulo extendido de 180 grados. Por lo tanto, eso es, o sea, pues son suplementarios entre sí, suman 180. ¿Ya? Y esto va a ser súper necesario para cuando ustedes ahora hagan ejercicios de eso. ¿Ya? Vamos a tener, por otro lado, que van a existir otros suplementarios también. Por ejemplo, beta y ese ángulo de acá. Pero por otra parte, también van a existir otros que va a estar alfa y beta. También van a ser suplementarios. Y por otro lado, vamos a tener, bueno, en todos los lados que se formen ángulos que sean extendidos, ¿cierto? Van a ser suplementarios entre sí. Entonces, como podemos ver ahí, tenemos todos los casos. Ok. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? De ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, nosotros vamos a calcular alfa, beta y gamma, ¿ya? Y para calcular alfa, beta y gamma nosotros tenemos que ver dónde están ubicados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que podemos decir? Si ese ángulo vale 20, ¿cierto? Es opuesto por el vértice, ¿con qué ángulo? Con el que está al frente del vértice, que es opuesto por el vértice con alfa. Por lo tanto, inmediatamente podemos calcular que alfa vale 20.
Ya, entonces ahí ya sabemos cuánto vale uno de los ángulos, que alfa va a valer 20. ¿Ya? ¿Qué es lo que sigue? Saber cuánto vale beta, por ejemplo. Pero mira, sabemos que aquí beta y 20 están compartiendo un suplemento, son suplementarios entre sí, y alfa y beta también son suplementarios entre sí. Por lo tanto, se podrían calcular de la siguiente manera. Si yo sé que alfa más beta es 180 porque son suplementarios entre sí, sé que alfa, ¿cierto? Vale 20 porque ya lo saqué, porque es opuesto por el vértice con 20 grados, ¿cierto? Entonces ese ángulo también vale 20. Por lo tanto, ahora yo tengo que ver cuánto me falta para llegar a 180 y finalmente voy a tener que beta es 160 grados. O sea, beta es 160 grados. Y si beta es 160 grados, ¿cuánto vale ese ángulo de acá? Finalmente, chicos, este ángulo beta con este ángulo son opuestos por el vértice. Por lo tanto, como ahí aparece, por lo tanto, ese ángulo vale 160. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver que a partir de dos rectas, ¿cierto? Que se cortan entre sí, tenemos que ya sabemos que cómo funciona el ángulo opuesto por el vértice, ¿cierto? Opuestos por el vértice, o sea, los que están opuestos al vértice, van a tener la misma medida. ¿Ya? Y además también está la relación de ser complementarios entre sí. Suplementarios, perdón. Ok, ahí van a tener una práctica, ¿cierto? Van a tener que determinar el valor de alfa, acá, alfa y beta. Chicos, ahora, el último ángulo o el último tipo de ángulo que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Es justamente cuando hay dos ángulos entre dos paralelas y que cortan una transversal. Esas son dos paralelas, ¿cierto? Que cortan una transversal, ¿ya? Al hacer ese corte, esta transversal genera 8 ángulos. Genera este ángulo de acá, alfa, beta, y bueno, y todos los ángulos que están acá, y todos los que están acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo definir qué tipo de ángulo es alfa con b, por ejemplo, alfa con ese ángulo de acá. Sí, chicos, efectivamente es opuesto por el vértice. Y beta con este ángulo de acá también son opuestos por el vértice. Ese ángulo con nu es opuesto por el vértice y esos ángulos, teta con phi, también son opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces acá también se puede aplicar lo que nosotros ya aprendimos con dos rectas que se cortan. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora lo que vamos a ver va a ser los ángulos correspondientes, ¿ya? Y los ángulos correspondientes, ¿cómo los vamos a determinar? Este es otro tipo de ángulos diferente al opuesto por el vértice, ¿ya? Entonces aquí dice, la relación es que se define cuando son ángulos ubicados al mismo lado de la transversal y de las paralelas. Entonces, por ejemplo, mira, ese lado es un lado de la transversal y este es el otro lado de la transversal. Ese es un lado de la paralela y este es otro lado de las paralelas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, si yo tengo acá, nosotros tenemos como ejemplo el ángulo A, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el ángulo alfa está ubicado a la izquierda de L3, ya acuérdense que esa L3, a la izquierda de L3, izquierda, ¿cierto? Izquierda, izquierda. Y está sobre L1, porque esa es L1 y está sobre L1. Entonces yo tengo que buscar la misma posición, pero en la L2. Entonces, sobre L2, ¿cierto? Y a la izquierda de L3. Y justamente vamos a tener, o sea, bueno, ¿qué ángulo se encuentra en la misma posición, pero en la otra paralela de L2? Justamente el que le estaba diciendo y va a ser E, ¿ya? El ángulo E, entonces, es el que se encuentra en la otra paralela. ¿Y qué vamos a tener? Como son correspondientes, ¿ya? Alfa y el E son correspondientes, nosotros vamos a tener que esos ángulos tienen la misma medida, ¿ya? Esos ángulos tienen la misma medida, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿cuánto miden los ángulos alfa, beta y gamma? Ok, mira, en el siguiente ejemplo nosotros tenemos que este vale 100. Ese es nuestro valor conocido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si eso vale 100, inmediatamente, ¿qué puedo decir yo? Eso está al lado izquierdo de la transversal, ¿cierto? Y sobre la paralela. Por lo tanto, inmediatamente puedo calcular que gamma, ¿cierto?
también vale 100. ¿Por qué? Porque es correspondiente a 100. Entonces, inmediatamente puedo calcular que son ángulos correspondientes, ¿cierto? Y que gamma vale 100. Si gamma vale 100, ¿cuánto vale alfa? Alfa es opuesto por el vértice con gamma. Por lo tanto, alfa vale 100, ¿ya? Porque gamma vale 100 y opuesto por el vértice también quiere decir que tienen la misma medida, ¿ya? Y finalmente beta lo puedo calcular con el complemento, ¿cierto? El suplemento. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo extendido. Por lo tanto, si tengo 100, ¿cuánto falta acá para hacer el ángulo extendido? Lo vamos a ver acá. Tenemos que 100 más beta es igual a 180, ¿cierto? Y finalmente beta tiene un valor de 80 grados. Entonces, jóvenes, ahora les queda realizar la práctica, ¿cierto? Ahí pueden determinar el ángulo alfa también, y acá alfa y beta, ya con lo que nosotros vimos anteriormente. Ojo, para este tipo de ejercicios usted utiliza las dos relaciones, tanto los ángulos correspondientes, tanto los ángulos correspondientes como los ángulos opuestos por el vértice, ¿ya? Esos jóvenes, esa fue la clase de hoy. Espero que estén muy bien. Nos estamos viendo pronto y que tengan una buena semana.